En este vídeo vamos a aprender a calcular el ángulo entre un plano y una recta. Si tenemos un plano pi y una recta r, imaginemos que este es el punto en el que se intersectan, el ángulo entre ambos sería este de aquí. Vamos a llamarlo alfa. El vector normal al plano saldría, como ya sabemos, vector normal significa perpendicular, saldría perpendicular al plano, es decir, 90 grados. Aquí habría 90 grados con respecto al plano. Y la forma más sencilla de calcular alfa, que es el ángulo entre r y pi, perdón, alfa, el ángulo entre r y pi, es calcular el ángulo entre esta recta perpendicular al plano y la propia recta r, es decir, calcular este ángulo de aquí. Vamos a llamarlo beta. Espero que se vea bien en el vídeo. Si nos damos cuenta, como alfa más beta suma 90 grados, si tenemos beta, entonces alfa será 90 grados menos beta. ¿Y cómo podemos calcular beta? ¿Por qué calcular beta antes que alfa? Porque es mucho más fácil. Nosotros queremos alfa, que es el ángulo entre r y pi, pero es más fácil calcular beta que el ángulo entre r y n. Si el vector director de r lo podemos llamar, por ejemplo, d de r, si este es el vector director de r, el ángulo entre r y pi, y esta recta perpendicular, es el ángulo entre el vector director de r y el vector normal al plano, entre el vector director de r y n. Entonces, como beta es el ángulo entre el vector director de la recta y el vector normal al plano, alfa simplemente lo vamos a calcular como 90 menos beta, porque ya sabemos calcular el ángulo entre dos vectores, que es con la fórmula del coseno. Es decir, el ángulo entre una recta y un plano es 90 grados menos el ángulo entre el vector director de la recta y el vector normal al plano. Así, por ejemplo, si nos dan un plano pi, por ejemplo, por su ecuación implícita, ¿vale? Que sería, por ejemplo, 2x menos 3y más z menos 1 igual a 0. Y una recta r, pues por ejemplo, por su ecuación continua, por ejemplo, sería x menos 1 partido 3 y partido 5 y z más 2 partido menos 1. Un vector normal a pi, ya sabemos que lo podemos obtener por los coeficientes de la x, la y y la z, 2, menos 3 y 1. Este sería un vector normal al plano. Y un vector director de la recta, vamos a llamarlo DDR, por ejemplo, ya sabemos que lo podemos calcular a partir de la ecuación continua. Las componentes del vector director son las que se ponen justo debajo. Aquí he puesto y entonces serían 3, 5, menos 1. El ángulo entre el plano y la recta será 90 grados menos el ángulo, vamos a llamarlo beta, ¿vale? De hecho, aquí voy a poner beta para que se entienda bien, menos el ángulo entre el vector director de la recta y el vector normal al plano. ¿Cómo se halla el ángulo entre dos vectores? Pues eso ya lo sabemos porque lo hemos aprendido al calcular el ángulo entre dos rectas o incluso el ángulo entre dos planos. Lo hemos practicado. Sería
arco coseno, el ángulo cuyo coseno te da el producto vectorial de los dos vectores, y si queremos que salga la solución más pequeña, sería valor absoluto. De hecho, aquí vamos a utilizar siempre valor absoluto para que salga mejor, partido el producto del módulo del primero por el módulo del segundo. De manera que el producto vectorial de los dos, perdón, producto escalar de los dos vectores, producto punto, sería 2 por 3 más menos 3 por 5 más 1 por menos 1. De manera que sería 6 menos 15 menos 1. 6 menos 16, que es menos 10. Y el módulo del vector director de R sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 5 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Es decir, de 9 más 25 más 1, que serían 26, 35, raíz de 35. Y el módulo del vector normal del plano de n, pues sería raíz de 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, que sería raíz de 4 más 9 más 1, es decir, raíz de 14. Así sería arco coseno de el valor absoluto de menos 10 partido raíz de 35 por raíz de 14. El valor absoluto de menos 10 es más 10. Y si metemos esto en la calculadora, nos va a dar, pues, sería arco coseno, shift, coseno. Recordemos tener la calculadora en grado, degrees, que ponga una D pequeñita aquí, mayúscula, aquí arriba. Y sería de 10 partido raíz cuadrada de 35 por raíz de 14 y esto me daría aproximadamente 63,14 grados. Ahora, ¿este es el resultado del ángulo entre R y el plano pi? No, no es el ángulo rojo, no es alfa, es beta. El resultado será 90 menos beta, porque alfa y beta son complementarios, suman 90 grados. Entonces calculamos el ángulo entre, recordemos, para calcular el ángulo entre una recta y un plano, calculamos el ángulo entre el vector director de la recta y el vector normal al plano, y el resultado será 90 grados menos ese resultado. Alfa, que es el ángulo entre el plano pi y la recta R, será 90 grados menos, vamos a llamarlo beta, el ángulo entre el vector director de la recta y el vector normal al plano. Es decir, 90 grados menos 63,14. 90 menos 63,14. Aproximadamente 26,86 grados. Ese sería el ángulo entre la recta y el plano.